sesión de lo que estamos llamando el concurso intensivo de control diferido y fiscalización aduanera posterior, ¿no? Vamos a empezar directamente con el tema de dónde habíamos quedado ayer. Hoy día nuestra última clase, y bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, como dicen. Entonces vamos a iniciar indicando básicamente que ayer habíamos hablado de lo que son los documentos finales, como dice el procedimiento de sancionatorio y determinación de la aduana, los documentos finales del control, y estos documentos son perdón, acá estamos, son la vista de cargo, ¿no? El acta de intervención y el acta de intervención, la vista de cargo y las resoluciones. Ayer habíamos hablado lo que era básicamente el tema de lo que es la vista de cargo. La vista de cargo, en realidad la habíamos visto un ejemplo, y habíamos visto que esta vista de cargo no tenía como características en realidad, ¿no? Que debería tener un número, que debería tener una fecha de emisión, que debería tener el nombre y la razón social el nombre o la razón social del operador, debería tener su NIT. En algunos casos, cuando son personas naturales, tiene que tener lo que es su cédula de identidad, identificarlos. Esta vista de cargo también debe identificar el número de control, ¿no?, a la cual corresponde, ¿no? Debe identificar el alcance, qué TUIs, qué declaraciones, qué tributos, ¿no?, qué periodos se está fiscalizando. Además, debe identificar los hechos, los actos, las valoraciones, todos aquellos elementos que han abarcado el control, ¿no? En la vista de cargo también se debe especificar claramente, como habíamos visto un punto, lo que es la base imponible, ¿no? Si esta es sobre base cierta o base presunta. Habíamos dicho que es base cierta en el tema de valor cuando se ha aplicado en el tema de la valoración o cuando se ha determinado, ¿no?, el primer método de valoración, el método de transacción. Entonces, ese es base cierta. Todos los demás métodos, los otros últimos 5 métodos, del 2 al 6, son base presunta, ¿no? Después habíamos visto que la vista de cargo debería tener todo el análisis que se ha realizado, ¿no?, respecto a la documentación que se ha solicitado, y debería además establecer cada una de las observaciones y efectivamente indicar cuál es la normativa que se ha contravenido en cada una de esas observaciones, ¿no? Después debe establecer una base imponible en bolivianos. La base imponible es aquel monto sobre el cual se va a calcular los tributos que se han omitido, ¿no? Después hemos visto que el tema de los ilícitos, y la vista de cargo debe hablar de la calificación del presunto ilícito la conducta que se ha establecido. En este caso, como les había dicho, la vista de cargo es un elemento, es un documento preliminar. Entonces, como tal, la calificación de la conducta es una presunción todavía, ¿no? ¿Por qué es preliminar? Porque la vista de cargo está sujeto a un descargo, ¿no? Entonces, como les decíamos, habíamos visto que en los descargos puede existir algún tipo se puede levantar las observaciones totales, parcialmente, o bueno, se puede ratificar toda la vista de cargo. Entonces, en ese momento, cuando se emita la resolución, en ese momento se determinará si la determinación
es firme, ¿no? Finalmente, ¿no? Tiene que tener también la vista de cargo la liquidación del tributo omitido y las sanciones que correspondan, ¿no? Asimismo, hemos visto que no está, que la vista de cargo que está, el modelo que les había mostrado y que está utilizando la aduana nacional, también presenta las posibilidades de pago que se puedan hacer, que están establecidas en el tributo tributario boliviano, que en realidad se le está con la vista de cargo indicando al operador que puede acogerse a esos elementos, ¿no? Finalmente, es importante que la vista de cargo indique, ¿no?, el plazo para la presentación de descargos, ¿no? En este caso habíamos visto que el plazo para la presentación de descargos es de 30 días corridos, ¿no? 30 días. Entonces, en ese sentido, el operador tiene esos 30 días para poder presentar todos los descargos que considere conveniente, ¿no? Inclusive dentro de los 30 días también, para que no se, bueno, se puede proceder al pago de la deuda si correspondiera. O en su caso, como les decías, si el se está vulnerando totalmente sus derechos y que las observaciones no corresponden, presentar los descargos y alegatos que vea por conveniente, ¿no? Eso es con la revisión de toda su documentación. Es importante, les decía, esta presentación de descargos, puesto que en realidad a partir de eso es que el operador, ¿no?, tiene la oportunidad de ver cuál va a ser el tema de, cómo se diría, cómo va a ser el seguimiento de su caso. En realidad, si no tiene descargos, evidentemente va a seguir, no va a poder levantarse sus observaciones. Pero si en realidad tiene documentación, tiene argumentos con los cuales puede rebatir las observaciones que le ha hecho la aduana, entonces sí es importante que piense que puede ir hasta el último, lo que es la tramitación de estos procesos, ¿no? Finalmente, las vistas de cargo tienen la firma y sello de la autoridad que lo está emitiendo. Después habíamos dicho que estas vistas de cargo, una vez que están elaboradas, deben ser notificadas al operador, ¿no? ¿Cómo se los notifica? Hemos dicho por los medios que están vigentes en el Código Tributario. El artículo 83 especifica claramente que los medios son, lo habíamos repetido, por medios electrónicos, pueden ser por notificación personal, notificación por cédula o notificación por edicto, ¿no? Entonces, existen por esos medios. Una vez que ha sido notificado el operador, lo que decimos el plazo, empieza a correr el plazo de los 30 días, ¿no? En esa instancia, la ley prevé, ¿no?, por el tema de lo que es el tema de las sanciones, la ley prevé que si el operador se acoge, acepta las observaciones, no tiene los descargos correspondientes, ¿no?, y se acoge a un pago directo o a un plan de pagos dentro de los 10 días después de haber sido notificado con la vista de cargo, ¿no?, no pagará la sanción, solamente paga el tributo omitido y los intereses y las actualizaciones que correspondan, ¿no? En el caso de que pasen los 10 días y, bueno, hasta los 30 días quiera pagar, todavía puede acogerse a una reducción de las sanciones que alcanza el 80%, ¿no? Y después, bueno, si no es así, todavía puede ir hasta la emisión de la resolución determinativa, donde puede pagar con la reducción de sanciones del 60%, ¿no? Y finalmente, si después de que pase el tiempo de la resolución determinativa y cuando esta es impugnada,
antes de que se emita la resolución de recurso de alzada, o de cualquier recurso, puede también obtener una reducción de la sanción del 40%. Entonces, en este sentido, esas son las opciones que le dan en el tema de lo que es el tema de los descargos, ¿no? Bueno, si no tiene los descargos y se quiere acoger algún tipo de pago, como les decía, la autoridad aduanera le ofrece esas opciones. Después habíamos visto que una vez que sí ha presentado descargos, ¿no? Entonces, estos descargos deben ser evaluados por el fiscalizador. El fiscalizador a cargo debe tomar en cuenta cada uno de los descargos que se ha presentado y, como dice el artículo 81 del Código Tributario dentro de la sana crítica, debe proceder a evaluarlos, ¿no? El artículo 81 también, que es presentación de pruebas, ¿no? Indica que no se aceptan pruebas, no se aceptan como descargo aquellas que sean, por ejemplo, dilatorias, dicen, ¿no? Aquellas pruebas que no sean suficientes o no tengan que ver con las observaciones que se han hecho. Y en ese caso, el fiscalizador tiene toda la potestad de no aceptarlas. Otras pruebas que no se aceptan también, el tema de los descargos, es cuando mediante una diligencia se ha pedido, ¿no? Se ha solicitado en realidad ciertos descargos y el operador, bueno, ha dicho que no los tenía, ¿no? Y después, cuando ya se va a emitir la resolución o antes de la emisión, quiere presentarlos, entonces ya no se admiten esas pruebas. Y después hay otra que tiene que ver con el plazo, ¿no? Es de acuerdo a lo que dice el Código Tributario Boliviano, ¿no? Si dentro de los 30 días, no presentan las pruebas, los descargos, y lo presentan después, estas pueden ser rechazadas, ¿no? Pero entiendo que en las últimas fechas he visto que en la aduana, evidentemente, estaban valorando algunas pruebas que han llegado con retrasos, ¿no? Que presentaban algunas justificaciones. No obstante, es importante siempre cumplir con los plazos para que no se le aplique a uno la ley y deje de presentar o deje de hacer valer sus derechos conforme los descargos que tenga. Después en ese sentido, las vistas de cargo van a ser, ¿no? Con todo su expediente, vamos a hablar después de los expedientes, en el tema administrativo de lo que es la aduana. Estas vistas de cargo, una vez que se han hecho las evaluaciones y si no se han establecido, si no se han aceptado los descargos, ¿no? Ya sea parcialmente o no se ha aceptado totalmente, lo que se hace es, cuando hay ratificación de toda la vista de cargo, lo que hace la unidad de fiscalización, el fiscalizador, es remitir a la unidad legal esta vista de cargo. ¿Para qué? Para que ellos emitan la resolución determinativa correspondiente. Entonces, hasta ahí vendría siendo la tramitación de la vista de cargo, ¿no? De los fiscalizadores en la aduana, ¿no? Para que ya la aduana, como unidad legal, ¿no? Inicie el tema de lo que es la emisión de la resolución determinativa. El plazo para la emisión de la resolución determinativa, desde el momento en que el operador ha presentado sus descargos, es de 60 días. Entonces hay un plazo de 60 días para que le emitan la resolución determinativa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que está en diapositiva, que es el acta de intervención. Hemos visto que en algunos controles que se han realizado, ¿no? Controles documentales, ¿no? Se han, ¿cómo se dice?, presentado casos de contrabando, ¿no? Y en este caso, en estos casos de conductos ilícitos, de presuntos contrabando, ¿no? Lo que es emitir un acta de intervención.
¿Cuáles son las características de esta acta de intervención? En realidad, a ver, les voy a mostrar un acta de intervención. Esta es un acta de intervención. Estas actas son procesadas y son emitidas por un sistema que tiene la aduana nacional, el sistema JUDIS, ¿no? Este sistema, perdón, este sistema lo que hace es emitir las actas y capturar todos los datos que tienen que ver con con el tema de este control, ¿no? Con el tema de esta operación, pero también hace un control efectivo de lo que son los plazos. Entonces, todos los plazos que deben correr básicamente en lo que es la tramitación del acta de intervención está efectuado por el sistema JUDIS. El acta de intervención contravencional, las características que debe tener, en realidad es tiene que tener un número, el número tiene que tener la fecha en la que se está efectuando el acta, ¿no? Especificar la normativa en la cual se basa, tiene que identificar a los funcionarios que intervienen, ¿no? En el caso de los controles, son siempre el fiscalizador, el supervisor o el fiscalizador del jefe, ¿no? Entonces, ellos son los que deben figurar, ¿no? en el acta de intervención contravencional como funcionarios intervinientes, ¿no? Después, estas actas deben tener lo que se llama una relación circunstanciada de los hechos, ¿no? En este caso, podemos apreciar, debe indicar básicamente, dice incumplimiento del orden de control, entonces ahí debería desarrollarse toda la actividad, ¿no? En la cual se ha procedido, ¿no? A efectuar y determinar la observación en cuanto a lo que corresponde el tema de lo que es un presunto ilícito de contrabando. Ahí también figuraría lo que se ha, como se ha emitido, ¿no? En el informe inicial que se hace, hemos dicho que existe en el informe de control, se puede establecer, ¿no?, varios ilícitos. En uno de los ilícitos de contrabando, entonces se ha explicado, se ha indicado qué tipo de análisis se ha realizado, qué observaciones se ha encontrado. En ese sentido, ¿no? ¿Qué resultados ha tenido? Esa parte, ese informe, ¿no?, es que entra en lo que viene siendo la resolución de los hechos y en los resultados del control, ¿no? Después se habla de lo que, bueno, se establece que la presunta contravención tributaria por contrabando y se explica por qué. En este caso de esta acta, es lo que dice el procedimiento de sancionatorio de determinación es que cuando exista, ¿no?, un proceso, una observación por contrabando, se debe emitir, ¿no?, obligatoriamente un acta, ¿sí? Entonces, lo que pasa en este caso es que se ha emitido un acta de diligencia, ¿no?, con observaciones, indicando que evidentemente, indicándole al operador que existe una observación por contrabando contravencional. Entonces el operador tiene un plazo de 3 días, ¿no?, para presentar sus descargos, ¿no? En el tema primero del acta de diligencia. Ha presentado sus descargos, entonces lo que ha hecho el fiscalizador es evaluar esos descargos. Y toda esa información está colocando en esta acta de intervención. Entonces, en esta acta de intervención dirá que evidentemente qué es lo que se ha encontrado, que el operador, cuáles han sido sus descargos, y además establecerá y dirá, bueno, si se ha aceptado o no los descargos, pero si está emitiendo el acta de intervención, es evidente que los descargos no han sido, ¿no?, que no han desvirtuado las observaciones por la presunta contravención de
contrabando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, porque se ratifica en todos sus términos el acta de diligencia de datos. Entonces, lo que está pasando en este sentido es que sí se ha establecido una observación que continúa el proceso por contrabando. Otro de los puntos que indican es que se debe identificar, ¿no?, a las personas presuntamente responsables, ¿no?, a las que serían parte del ilícito, ¿sí? En este caso se coloca el NIP, el nombre de la persona y qué situación jurídica tiene. Puede tener importador, puede ser despachante de aduana, puede ser como se llama, gerente en alguna empresa, puede ser el representante legal. Entonces esa es una persona sindicada en este caso, ¿no? La persona sindicada. Después, otro de los puntos que debe tener el acta es que debe existir una descripción de los medios o instrumentos utilizados para la comisión del contrabando contravencional y de los medios de prueba. En este caso, ¿no?, en el tema de lo que es contrabando documental, no se tiene, por ejemplo, el tema del medio de transporte, no se ha hecho, acá solamente se está viendo el tema de la mercancía, y la mercancía no ha sido, ¿no? Entonces, como no ha sido incautada, no tenemos los medios de prueba físicos, ¿no? En este caso solamente tenemos los medios de prueba que son documentales, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a decir es qué tipo de mercancía, discusión de la mercancía de contrabando y o decomisada. En este caso no hay decomiso, ¿no? Solamente es objeto de contrabando con valoración y liquidación de tributos, ¿no? Y evidentemente, en este caso estamos hablando del control que se ha hecho documentado. Puede ser un control diferido sin mercancías o un control diferido o la fiscalización aduanera posterior, ¿no? En el caso, ¿no?, del control diferido con mercancías, tal vez sí se tendría mercancía decomisada. ¿Por qué? Porque si se ha encontrado mercancía que no está amparada en la DUI, por ejemplo, en el momento del aforo físico, entonces esa mercancía sí, ¿no?, se la decomisa, se levanta el acta y esa mercancía se la detalla en esta parte. Si no, ¿no?, entonces solamente se detalla, ¿no?, la mercancía que está sujeta, que documentalmente para nosotros vendría, o para la aduana, vendría a ser el que está observada y que estaría en contrabando, ¿no? Y tenemos lo que es la calificación, se la presenta a Comisión de Contrabando Contravencional. Entonces, ¿cómo se la clasifica? ¿Cómo se califica, no? Y vemos en este tema en dos cuadros, podemos ver que acá decimos cuánto de tributos omitidos o tributos omitidos y pagados tenemos. Estos tienen que ser menores a 200.000 UTBs para que sea contravencional, porque si es mayores a 200.000, entonces este debería ser contrabando delito, ¿no? En este caso le indican que sí, que de acuerdo al establecido, que los tributos, cabe señalar que los tributos de la mercancía objeto de contrabando alcanzan un monto de menores a 200.000, por lo que la conducta del operador se considera contravención tributaria. Entonces, este es un acta en ese tema de trato administrativo y un acta de contrabando contravencional. Otros antecedentes, ¿no?, que nos piden, hay otro punto que nos piden. Entonces, nosotros, en este caso, la autoridad tributaria indica que los que se encuentran junto al expediente del presente control. Y finalmente, hay un punto en lo que especifica la presentación de descargos. De acuerdo a lo que habíamos visto, el acta de intervención, esta acta de intervención, tiene un plazo, de acuerdo al Código Tributario, tiene un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos computados a partir de su legal notificación en aplicación del artículo 98 del Código Tributario boliviano. Entonces, ese es un acta de contravencional que, bueno,
le emite, como les decía, la aduana nacional, y le emite a través de su sistema y la controla a través de su sistema JUDIS, ¿no? Cuando se tiene un tema de delito, ¿no? Y el delito debe ser, ¿cómo se llama? Tramitado, digamos, procesado ya por el Ministerio Público, ¿no? El acta tiene casi la misma, digamos, el mismo esquema. Lo que varía ahí es que en la identificación de los funcionarios intervinientes hay funcionarios intervinientes, pero también puede haber una autoridad interviniente que puede ser un fiscal, ¿no? En el caso de que exista el tema de comiso de mercancías, ¿no? También tiene lo que es la relación circunstanciada de los hechos, todo lo que en los resultados ya no se hablaría de contabilidad tributaria por contrabando, sino se hablaría de contrabando delito, ¿no? O delito, lo que se hace en el tema, en el punto de identificación de las personas presuntamente responsables, pueden existir incluso personas detenidas, ¿no? Entonces, se hace constar también ese tema en el acta, ¿no? En un tema de control diferido con mercancías, tal vez se pueda dar esa circunstancia. Realmente no, el delito en tema de flagrancia, estos lo hacen no cuando sucede ese contrabando en el tema de ruta, por ejemplo, ¿no? Donde eh, la parte del UCOI, que es ahora es Departamento de Control de Contrabando, se hacen cargo de lo que es control en ruta y pueden encontrar este tipo de mercancía que no está, como se dice, que no tiene documentación legal. Entonces, en ese momento se aprende a las personas si existen, se comienza la mercancía y bueno, ahí se levanta un acta de delito, ¿no? En control posterior, el acta de delito se da cuando sobrepasa, diremos, el tema de los 2009, ¿no? No existe mercancía en el tema de lo que es la fiscalización aduanera posterior, ¿no? O en un control de pedidos sin mercancía, ¿no? Donde por la cuantía básicamente de lo que es los tributos sometidos, ¿no? Se puede determinar un acta de contrabando delito. Estas actas también son elaboradas en el sistema JUDIS SPC de la aduana, ¿no? Que hacen ese control, también como actas de intervención por delito, ¿no? En este caso, esas actas más los antecedentes son derivados a la unidad legal para que ellos hagan una denuncia al Ministerio Público. Como es otra instancia que tiene que efectuar en realidad la investigación y el proceso, entonces esto sale del ámbito jurisdiccional, en realidad, de la aduana en el tema administrativo. Pero bueno, vamos a lo que es nuestra acta de contravencional. Una vez que se ha emitido el acta, ¿no? De acuerdo al procedimiento de sancionatorio de determinación, esta acta, que es el ámbito, como decíamos, administrativo de la aduana, ¿no? Estas actas son remitidas a la unidad legal. Y la unidad legal hace una notificación, ¿no? Ellos se encargan de notificar, pero notifican, ¿no? Esto o hacen la notificación en secretaría. Se había explicado que la notificación en secretaría es que la administración aduanera, en un día de la semana, son los miércoles, en la Gerencia Regional La Paz, efectúa la publicación de las notificaciones que está haciendo. Y en este caso, lo hacen en pizarra y notifican en pizarra. Entonces, las personas que están inmersas en este tema de lo que puede ser un control posterior tienen que estar atentas, por ahí son notificadas con un acta de intervención contravencional,
¿no? ¿Y por qué tienen que estar atentas? Porque es ese día, a partir de ese día corre el plazo, ¿no? Corre un plazo de 3 días para que puedan presentar descargos. Entonces, es importante que el importador o el operador esté atento a esta circunstancia, porque bueno, su plazo se le vence y ya no puede presentar mayores alegatos y inmediatamente va a tener los 10 días, puede ser notificado con la resolución sancionatoria, ¿no? En el caso de que el operador sí presenta los descargos que correspondan, son dentro de los 3 días, entonces estos también son evaluados. Son evaluados pueden ser evaluados solamente por la parte legal, si los temas son netamente legales, o también puede requerirse informes técnicos del técnico que ha estado a cargo del control. Entonces pueden haber informes de ese tipo. ¿Para qué? Para que posteriormente se emita lo que es la resolución sancionatoria, ¿no? Para emitir la resolución sancionatoria se tiene un plazo de 10 días hábiles, ¿no? De vencido presentar los descargos. Entonces, una vez que se han emitido tanto lo que es las vistas de cargos, se han emitido las actas de intervención, se han notificado, se han evaluado los descargos en los plazos correspondientes, la Administración Aduanera debe emitir las respectivas resoluciones, ¿no? En este caso vamos a decir qué tipo de resoluciones tenemos, ¿no? Dentro de las resoluciones determinativas tenemos una resolución sin observaciones. Habíamos hablado de que una resolución sin observaciones en realidad es aquella que cuando en el control no hemos podido satisfacernos con todas, ¿no? Con toda la documentación que nos ha presentado, que hemos revisado, con los descargos, ¿no? Y no tenemos mayores observaciones. Entonces, bueno, se emite una resolución determinativa sin observaciones, que es simple. Esta resolución determinativa solamente tiene que poner en antecedentes, ¿no? La orden, el nombre del operador, el informe con el que se ha emitido el tema de que no tiene observaciones, y además debe decir que debe sintetizar en realidad el trabajo que se ha realizado y que no se ha encontrado ningún tipo de observación. Se resuelve que, bueno, que en ese control y por el alcance, por las dudas que se han sido controladas, se ha establecido que no existe observaciones. Es importante esa resolución sin observaciones, una resolución que establezca esto porque estas declaraciones o esta documentación que ha sido sujeta al control ya no puede ser nuevamente controlada. Eso ya ha sido cerrado. Es declarado firme para el operador. Entonces el operador puede utilizar ese tipo de resoluciones, ¿no? Posteriormente como defensa, como antecedente, como descargo en otro tipo de control o observaciones que quieran hacerles, ¿no? Y después tenemos el tema de lo que es una resolución determinativa con observaciones. Una resolución determinativa con observaciones en realidad, no. Lo que tiene, en resumen, vendría siendo, es que está formada por lo que dice la vista de cargo, ¿no? Por la determinación de la vista de cargo. Además, ¿no? Lo que indica el informe de evaluación de descargos, ¿no? Y además indica lo que básicamente la normativa que estaría respaldando esas observaciones que estaban en la vista de cargo y lo que es el tema del informe de evaluación de descargos, ¿no? Entonces, ese es el tema de la resolución, así se la emite, ¿no? De acuerdo al procedimiento de sancionatorio de determinación, los puntos importantes de esta resolución son
que debe tener un número, bueno, formalmente, un tema formal, ¿no? Lugar y fecha sí debe tener el nombre del operador o la razón social, también debe tener el NIP, la cédula de identidad, ¿no? Debe especificar el de orden o control a la que corresponda, ¿no? Debe tener el número de vista de cargo, ¿no? Es importante, la fecha de que se ha emitido la vista de cargo y la fecha en la que se ha notificado. Debe también contener lo que es imponible, debe tener el método de el método de determinación de la base imponible, si este es base cierta o base presunta, ¿no? También debe tener el tema de lo que es el alcance, debe tener la liquidación del adeudo tributario, ¿no? Y como les decía, todos los datos que tenía la vista de cargo, que son los hechos, los actos en los cuales se ha basado el tema de las observaciones y la normativa que respalda dichas observaciones, ¿no? Debe tener la calificación de la conducta, ¿no? En este caso, ¿por qué es, digamos, un ejemplo, omisión de pago? En este caso, este ya es un documento que está emitiendo la aduana, es un documento que es, digamos, definitivo, ¿no? Y que al operador, este puede proceder o a aceptarlo, ¿no? Pero este documento sí ya no es preliminar, es el fruto definitivo y que si quiere seguirla peleando el operador, puede impugnarlo ante la IT, ¿no? Y si no, puede acceder a los planes de pago, puede acceder a realizar el pago que corresponda, ¿no? Esa parte también tiene que tener, entonces la GUI indica eh, cuáles son los montos de la deuda tributaria y además debe especificar, como les decía hace un momento, esta resolución, el tema de lo que es los descargos y la evaluación que ha hecho el fiscalizador, perdón, ¿no? Es muy importante esto porque al final el operador, cuando tome conocimiento de esta resolución, tiene que revisar íntegramente y ver si todos y cada uno de sus descargos, cada uno de sus alegatos, todos y cada uno de las pruebas que ha presentado han sido tomadas en cuenta. Y si no han sido tomadas en cuenta y han sido rechazadas, debe especificarse el por qué, en qué normativa, ¿no? Y si eso corresponde. En base a ese análisis, el operador establecer si corresponde o no, que se llama el tema de impugnar, porque si la resolución está totalmente respaldada y tiene toda la documentación que hace a las observaciones y el operador no puede en realidad alegar nada más, entonces lo que tendría que hacer en realidad es aceptar y ver cómo puede hacer un plan de pagos, ¿no? Pero si el operador considera que no se han, ¿cómo se llama?, aplicado la normativa correctamente, que están vulnerando básicamente sus derechos, entonces lo que puede y tendría que hacer y debe hacer es impugnarlo, ¿no? Entonces, esta resolución también indica los plazos que tiene para impugnar, ¿no? La resolución determinativa tiene un plazo de 20 días para que el operador pueda llevar a la autoridad de impugnación tributaria y pueda introducirlo, ¿no? Porque pasados los 20 días se va a declarar firme la resolución. Se va a emitir un auto de firmeza y este auto se va a declarar, se le va a comunicar al operador, ¿no? Después de este auto ya esta resolución no puede ser sujeta a impugnación. Entonces el operador, si no paga, ¿no?,
va a ser sujeto a persecución, va a ser sujeto a un tema de proceso legal, ¿no? De cobros coactivos. Entonces, pueden como intervenir sus cuentas, pueden intervenir otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, inclusive hasta hay arraigos, inclusive pueden, entonces la aduana tiene esas potestades. Entonces, es importante que el operador tome en cuenta siempre tome en cuenta este tipo de plazos, ¿no? Y los considere claramente para poder realizar ya sea sus impugnaciones o ya sea sus acuerdos, convenios con la aduana, ¿no? Ese es el tema de lo que es una resolución determinativa, ¿no? Cuando se emite una vista de cargo. Cuando se emite un acta de intervención, las resoluciones que evidentemente se elaboran son las resoluciones sancionatorias. La resolución sancionatoria tiene solamente que está variando el nombre, porque lo que es esa resolución no hay un tributo determinado, sino hay una sanción, ¿no? Y esa resolución sancionatoria en realidad tiene todos los atributos que debe tener una resolución determinativa, ¿no? En este caso, también esta resolución sancionatoria se basa básicamente en lo que dice el informe, en lo que dice el acta de intervención y en lo que dice el informe de evaluaciones de descargos del acta de intervención. Entonces, en función a eso se emite esta resolución sancionatoria. Si fuera a ser una resolución sancionatoria sin observaciones, entonces es una resolución final, ¿no? Entonces, resolución sancionatoria la que no quedaría todo en blanco, no habría ningún problema. Pero si no, los descargos no han sido aceptados, no son suficientes, entonces va a salir una resolución sancionatoria con observaciones. Esta resolución sancionatoria, las observaciones por contrabando, evidentemente van a establecer que, bueno, dependiendo del caso, que el tema de las multas, por ejemplo, que es que en este caso la multa o la sanción es el 100% del valor que estaba definida como contrabando, entonces en este caso no tengan que ser recuperadas o ser pagadas, ¿no? Entonces, igual, al momento que van a ser, igualmente, tienen que ser notificadas al operador, van a ser notificadas por los medios legales, ¿no? Que son tema de las notificaciones que dice el artículo 83 del Código Tributario, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta que pueden ser electrónicas, que pueden ser personales, que pueden ser por cédulas, que pueden ser por edictos. Entonces, es importante tomar en cuenta eso porque, evidentemente, estas resoluciones, cuando son notificadas, digamos, por edicto, ¿no? Y el operador no ha tomado conocimiento de esto, entonces a los 20 días esto se va a volver firme. Y cuando ya sea firme, entonces lo que ahí queda es para la aduana el cobro coactivo, que ya sea de la sanción o en otro caso de los tributos y sanciones, ¿no? Eso es en realidad el tema de lo que son las resoluciones, ¿no? Hay una resolución administrativa, determinativa y administrativa que emite la aduana que tiene que ver con el tema de facilidades de pago, ¿no? Es cuando el operador solicita en realidad que acepta los cargos que le están haciendo, ya sea en la vista de cargo, ya sea en el acta de intervención. Entonces pide que lo que le haga es un plan de facilidades de pago. Y este plan de facilidades de pago, ¿no?, está establecido por un procedimiento que tiene la aduana, el procedimiento del 2015, que establece que se puede dar
facilidades de pago, ¿no? En cuotas de hasta 60 cuotas, donde se tiene que pagar inicialmente una cuota inicial del 10% y se tiene que establecer una garantía, ¿no? Puede ser una garantía de tipo, ¿cómo le llaman? Puede el dinero, ¿no? Entonces, que viene siendo también el 10% de efectivo, la garantía en efectivo, que viene siendo el tema de también un 10% del saldo de la deuda o de la salud. Y el 90% que corresponda va a ser dividido en 60 cuotas, ¿no? Que van a ser pagadas mensualmente. Entonces, ese es el tema, esa es la forma, ese es digamos, lo que corresponde a una resolución administrativa. La resolución administrativa, evidentemente, la información va a estar inicialmente todo lo que es la determinación de la deuda, ¿no? Como si existe vista de cargos, si es solamente un acta de diligencia, ¿no? De cuánto va a ser la de la deuda tributaria, entonces va a determinar que esa deuda sí la reconoce el operador como tal, y como tal, sobre esa deuda está pidiendo que le den una facilidad de pago y va a especificar qué tipo de facilidades, los depósitos que ha hecho para el tema de lo que es las garantías y las cuotas iniciales. Esa es una resolución administrativa, ¿no? Finalmente, después de la resolución, tenemos lo que son las impugnaciones, ¿no? Como les había dicho, la impugnación de las resoluciones determinativas o de resoluciones sancionatorias, ¿no? Tienen un plazo de 20 días para iniciar ante la IT el recurso de alzada, ¿no? Entonces, si le han notificado la RD o la resolución sancionatoria, ¿no? A partir de esa notificación, 20 días para iniciar el recurso de alzada ante la IT. Si le han tema de lo que es una vez que se ha emitido las resoluciones, ya sean determinativas, las resoluciones sancionatorias, estas pueden ser no recurribles ante mediante un recurso de alzada, ¿no? En un plazo de 20 días. Es una de las posibilidades que la aduana y realizar un convenio con la misma para el pago, ¿no? En el tema de lo que es un recurso de alzada, lo que le quería aclarar era que el recurso de alzada se lo tramita ante las autoridades regionales de impunidad tributaria, y el recurso jerárquico, que una vez que se ha emitido estos recursos de alzada y uno de acuerdo, no se habría valorado todos los descargos que uno tiene, entonces puede recurrir a un recurso jerárquico, ¿no? Que va a ver en realidad la autoridad tributaria, que en este caso viene siendo como una autoridad nacional, ¿no? Básicamente eso serían temas de impugnación. Y bueno, si pasa que en el recurso jerárquico bien las cosas no están bien, bueno, no están conforme la documentación que tuviese el importador, y el importador sigue sintiéndose
perjudicado. Entonces puedes recurrir de lo que es el Ministerio Público para iniciar un contencioso administrativo. Básicamente es un tema de tipo legal y evidentemente son circunstancias, son derechos que puede tener básicamente el importador, ¿no? Esta parte, bueno, sería lo que correspondería a lo que era el tema de ir viendo lo que es el control posterior paso a paso. Ahora vamos a ver el tema de lo que viene siendo. Perdón, tenemos un problemita. No estoy pudiendo hacer correr esto. Estoy teniendo unos... Bueno, perdón un minutito, por favor, estoy teniendo algún pequeño problema con este tema. Básicamente en este tema, no está corriendo, este es lo que es el control de calidad y fiscalización aduanera posterior a la parte 3, ¿no? En la parte 3 lo que quiero mostrarles es el tema de lo que son los expedientes de control posterior, hablar de lo que son los expedientes de control posterior y los aspectos que debe tomar en cuenta el operador sujeto a control posterior, ¿no? En lo que corresponde a lo que son los... A ver, ¿qué está pasando? No puedo compartir esta presentación. No pasó. Bueno, y lo que les decía básicamente es que el tema del... No da. Bueno, no he podido básicamente restaurar mi diapositiva. Les pido disculpas, pero lo que quería hablarles en este tema es que lo que corresponde cuando ya se han emitido básicamente ya se ha concluido con lo que es el control posterior, ¿no? El realizador debe elaborar lo que un fiscalización debe tener un expediente de fiscalización. Y para esto se tiene un instructivo que ha aprobado la Aduana Nacional, y este instructivo especifica que el operador debe presentar, que el fiscalizador debe elaborar dos carpetas, ¿no? Una carpeta que tiene que ver básicamente con lo que es el tema de las pruebas, que se llama carpeta de pruebas, donde debe estar inmersa toda la documentación que tiene que ver con las observaciones que se le ha hecho al importador. Además, en esta carpeta también tiene que estar toda
las pruebas o todos los alegatos, todos los descargos que has realizado el importador, ¿no? Entonces, esta carpeta de pruebas es la que se va a manejar en el tema si aquí existe un proceso tanto de impugnación o existe un proceso de tipo legal o contencioso administrativo. Ese es el expediente que va a respaldar básicamente todas las observaciones, todos los hechos, los actos que se han sucedido en el control posterior. Esa carpeta debe ser debidamente foliada, ¿no? Y es remitida a la unidad legal por las unidades de fiscalización para que inicien los procesos correspondientes, ¿no? Al margen de esa carpeta, también se tiene lo que es una carpeta de otros documentos. En esa carpeta de otros documentos, la autoridad aduanera, la autoridad tributaria, archiva, digamos, toda la otra documentación que ha sido proporcionada en copias o ha sido como la obtenida de otras fuentes, de todas las fuentes, pero que no constituyen prueba, pero que deben ser archivadas para que en cualquier momento se pueda ver que toda esa documentación sí ha sido analizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el fiscalizador? Es importante que el importador conozca esto, porque el importador puede tener acceso a esas carpetas, puede tener acceso a esa información, ¿no? Conforme a lo que dice el Código Tributario, sí existiría la posibilidad de, ¿no? Y el derecho de que este operador eh, pueda utilizar esa documentación. Entonces, les decía que es importante para el importador porque mediante documentación puede ver realmente, ¿no?, en qué se está basando la autoridad tributaria para continuar o seguir con las observaciones que correspondan y para, en realidad, asumir, ¿no?, la defensa que corresponda o, si no, en caso contrario, ¿no?, desistir para ya no tener mayores gastos y aceptar lo que dice la autoridad tributaria. Es importante que conozcan que en esta documentación, evidentemente, está y debe estar toda la información que ha sido analizada, que respalda las observaciones y además, ¿no?, que pueda haber sido obtenida no solamente del operador, sino de otras terceras fuentes. Entonces, eso, como les decía hace un momento, es muy importante. Por el otro lado, tenemos que hablar de que en el tema de las otras acciones importantes para el importador, o en este caso también para el fiscalizador, y es un tema que quería básicamente demostrarse, pero bueno, quería explicarles y que se tome mucho en cuenta es el tema de lo que temas de plazos, ¿no? Para el fiscalizador es muy importante hacer seguimiento tanto en el plazo de la conclusión de los controles como en el plazo de las entregas, ¿no?, evaluaciones de los descargos, porque si no está sujeto a que pueda tener algún tipo de sanción de tipo administrativo, que pueda ser sujeto a algún tipo de acto administrativo sobre esos incumplimientos, ¿no? Y para el importador, como lo habíamos visto, es importante que cumplan con los plazos porque le permite no tener sanciones y además le permite hacer un seguimiento cabal y correcto del trámite que está haciendo. ¿Por qué? Porque está presentando la documentación como debe ser, está en los plazos previstos, o, caso contrario, está solicitando las ampliaciones que corresponden. En ese sentido, es muy importante esta situación, ¿no?, de los plazos. Otra circunstancia también importante que quería tratar es que tiene que ver con los descargos, ¿no? Cuando el operador presenta un descargo, este descargo debe ser, primero,
como les decía, para que no sea rechazado, debe tener todas las cualidades de un documento que sea válido, ¿no? O sea, si es una fotocopia, deben tratar de legalizarlos el que tenga el original, ¿no? Tiene que ser una fotocopia legalizada, pues, sea válida. Tiene que estar dirigida íntegramente a la observación que le han hecho. Si tiene una observación, ¿no? Si están dirigidas a circunstancias que no han sido observadas, son ampulosas, no va a lo que realmente dice la vista de cargo, dice las actas de diligencia o dicen las actas de intervención, entonces no van a ser tomadas en cuenta y esos descargos que si bien pueden ser valorados, van a ser rechazados inmediatamente, ¿no? Otro de los otra de las circunstancias que se debe tomar en cuenta en el tema de la presentación de los descargos es que los descargos deben ir por cada una de las observaciones, ¿no?, anexadas, tienen especificar observación tanto, descargo tanto, y deben ir un tanto, ¿no? Estoy presentando la documentación del folio tanto, el folio tanto, que consta de ciertas circunstancias, debo explicar exactamente, ¿no?, qué tipo de descargo estoy presentando. Es importante esta circunstancia para que cuando se haga en la evaluación digan por qué no aceptan, ¿no? Si en el caso que nos rechacen, cuál es el tema de por qué sería ese rechazo. Entonces, esa es la importancia de los descargos. Los descargos deben ir foliados, cuando presenten formalmente la nota, ¿no?, esto para los importadores, es que en la nota se debe hacer una relación específica y única de cada circunstancia que se está haciendo, que se está descargando. Y cuando no se está descargando algo, se tiene que explicar el por qué, ¿no? Y decir si en algún momento se va a hacer ese descargo, es decir, si en algún momento se puede correr una prueba de obtención, si quieren, o bueno, cuáles son los motivos no existirían ese descargo, tal vez no responde. Entonces, básicamente, el importador tiene que tener mucho cuidado en la presentación de sus descargos. Y finalmente, el importador tiene que ver que cuando les nota la resolución determinativa, la resolución determinativa que especifica, ¿no?, que cada uno de sus descargos ha sido valorado y evaluado, ¿no?, tema de lo que uno dice, impugno o acepto, ¿no? Entonces tiene que ir revisando cada uno de los descargos que ha presentado y que se han evaluado. Si no existe la circunstancia, entonces en la impugnación reclamará esta parte. Por parte de la parte de fiscalizador, el fiscalizador, en esta circunstancia, lo que tiene cuando reciba los descargos, que tiene que verificar que todos los folios estén correctos, que toda la información que dice la nota con la que le han dado esté debidamente legalizada, ¿no?, ya sea por el portador o por el importador, por el portador del original o por el importador, y que toda esta información esté debidamente ordenada. ¿Para qué? Para hacer la evaluación que corresponda. Y en su evaluación tiene que hacer mención a cada uno de los descargos que han presentado. Y decir, ¿no?, si acepta o no, respaldado en normativa. Entonces, esa es la importancia de los descargos. Ahora veríamos el tema de lo que es otra situación importante, era el tema de la prescripción, ¿no? Es importante que tanto el fiscalizador, vea qué tema, qué objetos de control no estén prescritas, ¿no? La prescripción
para estas declaraciones, de acuerdo a lo que especifica el Código Tributario Boliviano, es de 8 años, ¿no? Entonces, si me explico, si hoy día un importador está presentando una DUI, ¿no? Esa DUI de aquí tiene, para que la aduana lo pueda revisar, ¿no? 8 años, contando desde la próxima gestión. Haríamos que desde la gestión 2022, ¿no? Las declaraciones del 2021 tienen 8 años para poder ser revisadas por la Administración Tributaria. Entonces tendríamos a ver 2021 sobre 2029. Entonces, el 1 de enero del 2030, esa DUI, esas declaraciones estarían prescritas. Lo mismo pasa si veríamos que así, si nos quieren revisar declaraciones de más de 8 años, entonces no correspondería porque esas estarían prescritas. Les pido disculpas por el tema de mi presentación, no sé qué es lo que ha pasado. No obstante, les agradezco por las atenciones que han tenido, haciendo una pequeña recapitulación de lo que en realidad es lo que hemos visto en el tema de lo que es el control posterior. Hemos podido ver que básicamente la fase de control posterior es muy importante, requiere de mucho conocimiento y además requiere en realidad de lo que es, por ejemplo, la clasificación arancelaria, el tema de lo que son los temas de origen. Después tienen que ver el tema de lo que es contratos internacionales, tienen que ver convenios, tienen que ver todos esos temas y además se tiene que conocer la normativa específica de la aduana, la que está vigente y la que estaba vigente en el momento de la tramitación de la DUI, las declaraciones que están siendo revisadas, ¿no? Que viene haciendo los procedimientos de importación, de notificación, los procedimientos de valoración, y se por el lado de básicamente en el tema de comercio, ¿no? Y es importante para el importador, para los importadores, para los profesionales que van a ir a apoyar a los importadores, o que van a ser importadores, o que van a ser aquellas personas que vayan a cochear, básicamente, a los importadores. Es importante también que conozcan que cuando están sujetos, como decíamos, a un control posterior, este control posterior no es o no ha sido casual, ¿no? Sino que es producto de un análisis de riesgo y que además de eso debe haber cumplido todas las circunstancias que hemos dicho, la orden de fiscalización, deben haber solicitado todo el tema de lo que es la información, qué tipo de informaciones pueden tener. Entonces, todo ese conocimiento, todo lo que hemos hablado, básicamente para alguien que está asesorando a un importador, es importante porque le va a permitir tener un enfoque de qué es lo que debe revisar y a qué realmente debe dirigirse. Esa es la intención, esa es la intención del curso, ¿no? Es, como decía, el curso muy intensivo porque esto requiere mucho más tiempo, pero en realidad hemos tratado de resumir lo más que se ha podido. Entonces, yo creo que hasta aquí hemos concluido. Y bueno, pedirles a ustedes si tienen alguna consulta, me la pueden hacer ahora, ¿no? Sí, licenciado, muy buenas noches. Hay consultas en el chat. Okay. La primera consulta que tenemos es de Fernando Rebollo, que nos dice, ¿qué sucedería si pasa los 3 días hábiles en el acta de diligencia? Lo que pasa es que si sucede, hay un incumplimiento de plazo, ¿no? Entonces, ese incumplimiento de plazo, cuando le han pedido en un acta de diligencia información, si le han pedido información,
entonces le van a dar semanas. Entonces hay una contravención aduanera. Muy bien, licenciado. Hay otra pregunta. Es, ¿qué pasaría si se emitiera una vista de cargo? Pero en esta no tiene claramente detalladas las observaciones por las que se está realizando la sanción. Y si se notifica dicha vista de cargo después de que haya pasado los días de plazo, ¿cómo podría actuar o qué instancias deberíamos tomar ante esta situación? En principio, existen dos temas ahí, ¿no? Uno, si la autoridad tributaria o la aduana se ha dado cuenta que existe algún problema con la vista de cargo, ¿no? Tendría que emitir una resolución administrativa para retrotraer, para anular la vista de cargo y retrotraer, ¿no? El proceso hasta el informe, ¿no? Para volver a emitir una nueva vista de cargo correcta, ¿no? Si en el caso ya, como dicen, se ha notificado, ha llegado lo ha visto, esto lo ha detectado el importador, entonces el importador puede indicar que estas observaciones no están justificadas y puede alegar básicamente en su descargo que están vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces, si eso no se corrige, evidentemente el caso, cuando vaya a la ITO, donde vaya, se va a caer, ¿no? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Hay otra pregunta de parte de Camila que nos dice, para la emisión de la resolución determinativa acerca de todos los documentos que nos mencionó que deben contar y presentar tanto la visa de cargo, etcétera, ¿existe algún documento de la aduana que detalle los procedimientos que se deben seguir o los días de plazo que tenemos que presentar y conocer por dónde debemos conocer para resolver si nos tocaría una situación similar? En realidad, el documento que estamos viendo es el procedimiento de este, ¿no? En este tema es el procedimiento de sancionatorio de determinación, ¿no? Que está colgado en el tema de lo que es la documentación que publica la aduana, la gestión 2016, parece que es la circular número 198 del 2016. Entonces, ahí están colgados las circulares, los procedimientos, y son esos procedimientos donde se especifican los términos, plazos y lo que estamos hablando, ¿no? Que cómo se debe presentar esta documentación. Muy bien, licenciado. Hay una última pregunta más, que es, licenciado, buenas noches. ¿Qué se refiere el control de delito en un contrabando contravencional? Tal vez ahí no he estado muy explícito, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenemos un control posterior, ¿no? Podemos encontrar un ilícito, que es el contrabando. Entonces, por el tema de la cuantía de los tributos omitidos, ¿no? Especificaríamos si ese contrabando es contravencional, que va a ser tratado el tema administrativo, o es delito, que debe ser tratado por el Ministerio Público, ¿no? Cuando es mayor de 200.000 UFBs el tributo omitido, ¿no? Tiene que ser denunciado, tiene que ser denunciado a Ministerio Público. Y cuando es menos, entonces debe emitirse una acta de intervención contravencional y debe ser este procesado por las unidades legales de las gerencias regionales. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Invitarles a los participantes si tienen alguna consulta más y si no, ya cederíamos la palabra para al licenciado Wilson, gerente de la Agencia Despachante de Aduanas Delivery Day, para que nos dé el cierre del curso. Bueno, creo que no existe ninguna duda más, entonces vamos a dar paso al licenciado Wilson, gerente general de la Agencia Despachante Delivery Day. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias al expositor, licenciado Wilson, tocayo mío. Este tema tecnológico hace de que se acorten las distancias y estemos presentes, ¿no? Capacitándonos
Delivery Day como agencia aduanera ha organizado un primer ciclo con el tema de contrabando contravencional y demás situaciones para que la gente pueda conocer y pueda defenderse con la norma jurídica, ¿no?, que emana la Ley General de Aduanas y su reglamento. Ahora hemos hecho una segunda ocasión, un segundo ciclo. Tenemos personas que están asiduamente con nosotros trabajando, capacitándose en este ciclo de control diferido y fiscalización. Es importante conocer cada detalle. Es fundamental estar respaldado por la normativa. Tenemos el Código Tributario, la Ley General de Aduanas, el reglamento, cada paso que se ha ido dando desde el día lunes hasta hoy jueves. Yo quiero agradecer al licenciado por su tiempo, por impartir todo su conocimiento. A la vez también quiero agradecer a los participantes, ¿no?, a las personas que se dieron el tiempo de 6:30 a 8:15 para conocer, para aprender. Y qué mejor de la mano de profesionales, personas que ya tienen conocimiento en esta área y saben en teoría y práctica cómo realmente se deben resolver estos temas. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los panelistas, a todos los que están presentes en el Zoom. Y bueno, con eso estaríamos cerrando este ciclo, sin antes darle la palabra a nuestro expositor. Bueno, licenciado, agradecerle a usted y a la agencia que preside realmente por esa iniciativa. La iniciativa de educación y la iniciativa de capacitación es una de las más valoradas, una de las más grandes, y como usted dice, a partir de estos medios tecnológicos podemos hacerlo a distancia. Quiero felicitarle a usted, a los organizadores por ese tema, ¿no?, y indicarles que sigan adelante. Y de haber estado básicamente atentos a esta circunstancia, que es, como les había dicho, muy importante. En realidad, el tema que hemos tratado, que es el control diferido y la fiscalización aduanera posterior, podrán ver que tiene una especialización muy grande, pero es un campo muy lindo. Y si todos son profesionales en el área de comercio exterior, bueno, yo se los recomiendo porque tanto en la aduana como siendo gente que va a ir a cochear básicamente a toda la gente, a todas las empresas o importadores, ¿no?, les va a servir de mucho. Yo agradecerle nuevamente y agradecerle por la invitación y bueno, estar atento a cualquier otra circunstancia, ¿no? Bien, muchas gracias, licenciado. Gracias, Jackie. Luis, es un equipo de trabajo que está al pendiente de toda esta gestión. Con esto damos cierre a este curso que se dio como agencia despachante de aduana Delivery Day SRL, de la mano del expositor licenciado Wilson Ugarte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, licenciado.